Bueno, nuevamente digo buenas noches a aquellos que están y a quien lo ven en diferido, que es muchísima gente. Hoy vamos a retomar la lectura que veníamos haciendo de estos seminarios, que prefiero llamarlos polígono de ideas, incluso para poder extrapolar un método de trabajo, un método de producción de saber, que no pase por una transmisión que esté jerarquizada, que no pase por una transmisión que tenga el que no sabe y el que sabe, sino que cada uno en una horizontalidad pueda ir tomando del otro y aportando a lo que el otro hace. Que esa me parece la forma, si se quiere, rizomática de poder producir un saber. Y que de alguna forma vamos a ver que detrás de todo esto, lo que hay, son ciertas prescripciones capitalísticas, donde el saber solo puede transitar por un lugar. Pero es una gran paradoja, porque cuando el saber transita por los lugares que ya están previamente establecidos, yo digo preta por té, listos para llevar, resulta que uno no encuentra allí el saber. Y menos aún, y más paradojalmente, cuando se trata de hablar del saber de lo inconsciente, que es nuestro métier, que es donde nosotros estamos tratando de ver qué es lo que está ocurriendo. Por eso no vamos a poder acercarnos por vía de la razón, sino que va a ser mucho más fértil dejarnos imprimir por lo que está ocurriendo, por lo que estamos conversando y eventualmente por lo que vamos a leer. Entonces, nuevamente les digo, vamos a retomar el seminario, le vamos a ir dando cada vez más presencia a Moni el Caim. Le había prometido presentarlo hoy, hasta donde pueda lo voy a hacer, pero quiero que sepan que hay dos oradores, yo diría principales, en esto que estamos viendo. Moni el Caim, Félix Guattari. Félix Guattari, representante, entre comillas, por ahí se enojaría conmigo, ¿no? Pero del psicoanálisis, del esquizoanálisis, de toda una cuestión clínica, si se quiere, incluso enarbolado en un tratamiento muy particular de eso que, entre comillas, llamamos locura. Y Monica también viene de un campo de la locura, si se quiere, la esquizofrenia, vista como un problema de comunicación, pensada de esa forma, pero como representando un pensamiento de aquello que se dio en llamar la terapia sistémica. Vamos a ver que hay muchísimos puntos de contacto y de posibilidad de pensamiento. Entonces, estos dos oradores, y luego está Sivadón, Polak, otro psicoanalista, que ahora no me acuerdo el nombre, creo que es Diam, que participan de este polígono. ¿Hacia dónde apunta? Y ya vamos a retomar prontito la lectura para aprovecharla, hacia la deconstrucción de saberes preestablecidos que finalmente para quienes hacemos esto devienen en trampas, es decir, quedamos atrapados, sin posibilidades y haciendo que el potencial terapéutico que cada quien puede llegar a tener quede muerto, esterilizado. Sería como pedirle a un artista que pinte por obligación. Sería como pedirle a alguien que tiene que hacer su motorcito de la improvisación, lo cual no quiere decir hacer cualquier cosa. Y conectemos esto con lo que Freud decía, asocie libremente, diga lo que se le ocurra, pero diga lo que se le ocurra, la famosa asociación libre, así propuesta por Freud, no era tan libre desde el punto de vista que seguía ciertas coordenadas. Es decir, que en la misma improvisación hay ciertas coordenadas, pero que estaban latentes y que pueden pasar de un registro al otro. Ese pasaje de un registro al otro lo vamos a llamar transitancia, tránsito. Como les decía la vez anterior, Alush lo llama erotología de pasaje. ¿Sí? El poder pasar de una inscripción a otra, que también está en la teoría freudiana, si se quiere, pura, cuando él habla de pasaje de registros entre las representaciones, o de sistema, del inconsciente, preconsciente al consciente, y cómo esas cargas pasan y producen nuevos registros. Verdaderamente el descubrimiento de Freud o la apuesta de Freud, la manera en que Sigmund Freud trata estos temas, aún hoy sigue siendo de avanzada. Aún hoy sigue siendo un descubrimiento, yo diría, original y nuevo. Más allá que se diga otra vez con Freud, nuevamente Freud, bueno, pero que sigue siendo actual. Freud es a la música lo que la música
clásica sería eso que está siempre, y siempre es actual. No va a dejar de ser actual. Entonces yo le voy a pedir a Estela que por favor me haga una lectura de la página 119 de esto que ha sido titulado como Seminario 1, Feliz Guattari. Y vamos a comenzar a mitad de párrafo. Yo le cito las páginas porque sé que hay gente que tiene estos libros y entonces lo pueden seguir, ya sea ahora o luego, para ver de dónde fui extrayendo las cuestiones. Con una salvedad, lo hago de manera improvisada, lo que acá hemos llamado lectura zapping. No sigo la cronología, tomo una cosa, después tomo otra y después tomo otra. Una especie de lectura surrealista, que por otro lado es como me parece opera lo inconsciente. Son elementos heterogéneos. Bueno, comenzamos. Desde hace mucho tiempo, Desde hace mucho tiempo me ha impresionado hasta qué punto eran provocadoras las interpretaciones de Freud, con la sensación de que decía verdaderamente cualquier cosa. juntemos allí cualquier cosa en el sentido, por lo menos en Argentina, decir cualquier cosa es hablar cualquier pavada. Sí, che, está diciendo cualquier cosa. Al mismo tiempo que no está diciendo cualquier cosa. Y Eh, cuanto más decía, sí, y cuanto más decía cualquier cosa, más seguridad tenía y supongo más perfectamente funcionaba. Por eso había que bombear la teoría a fondo. En sus prolongaciones hay al mismo tiempo una época bastante bendita de cuestionamiento que desemboca en las rupturas del surrealismo, del arte moderno, siempre con unos Freud y unos Breton diciendo, pero por supuesto que no es cualquier claro, cosa. y ahí está como la negación freudiana. Él tenía que aclarar, miren, no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es visto como cualquier cosa. Como si fuera algo que tiene una suerte de falta de rigor, que al volverlo cualquier cosa se acerca a lo que podríamos decir lo chanta, esto es medio chanta, que yo creo que ha sido cierta fama que Freud tenía. Alguna vez me contaron que había un chiste entre los médicos de la época, que al que le parecía que tenía poco rigor, le decían, y este es un Freud, como diciendo es un chanta. Pero este chanta resulta que convulsionó toda la cultura occidental. Puso en jaque un montón de saberes preestablecidos, hasta el día de hoy inclusive. Bueno, Entonces, retomo, pero por supuesto que no es cualquier cosa, y refundando religiones tanto más despóticas en cuanto que hay cortes maquínicos, objetos singulares. Dejo aparte a hombres absolutamente prodigiosos como Russell y Artaud, que toman realmente singularidades y las hacen funcionar, sin pretender darles un estatus científico o metafísico. aquí está una clave para todos ustedes que les interese lo que estamos viendo, inclusive en la clínica, sin pretender darles un estatus científico o metafísico. No quieren darle ninguna, se liberan de eso, quedan libres de eso, ¿sí? Y al quedarse libres de eso, gozan de una libertad enorme, condición sine qua non para que la creatividad pueda ocurrir. No hay creatividad donde no hay libertad, ¿sí? Lo que puede haber es reproducción, decir de algo, decir lo mismo de una manera distinta, pero nunca te salís de lo mismo. La creatividad lo que produce es justamente una singularidad. Si ustedes toman este polígono de ideas, en el subtítulo es Agenciamientos y máquinas abstractas, y una pregunta que se hacen, digamos, quienes compilaron este polígono de ideas, ¿qué hacer con las singularidades? Porque de eso se trata, de la producción de singularidades que al emerger producen cambios de agenciamientos. Quienes gusten de la lectura de Lacan son los famosos cambios de discurso. ¿Sí? Cuando se puede pasar de un discurso a otro discurso, del discurso del amo al discurso del histérico, del discurso del histérico al discurso del analista. Son cuartos de giro, así presentados por Lacan. Acá hablamos de algo que es aún más potente y yo diría más abierto todavía, que es el pasaje de un agenciamiento al otro, una suerte de mutación. ¿Mm? Bueno, continuamos.
Lo que me resulta formidable en las intervenciones de Moni es esa impresión que a veces tenemos. ¿Pero qué está contando? Y funciona a fondo, solo que al mismo tiempo sentimos que en lo profundo él no se lo cree en absoluto. Inventa todo y funciona. Es magnífico, inventa y funciona. Los franceses dicen, ça marche, le truc marche. El truco funciona, esta cosita hace que la cosa que haya un despliegue, casi de una forma medio inexplicable, pero hace que eso funcione. La eficiencia de la singularidad no estaba ya ahí, y sin embargo, aceptamos que en un momento se pone en condiciones de funcionar. Esos caracteres de funcionalidad, de adquisición de universalidad, de adquisición de transistancia, Esa transitancia es el pasaje de un agenciamiento al otro. me parecen importantes ya que se trata de fundar de manera teórica, de la manera más seria del mundo, el hecho de que justamente algo en cierto modo no fundado, singular, contingente, puede bruscamente cambiar de estatus y devenir el acontecimiento raro que va a transformar, remodelar, cristalizar una semiótica lejana al equilibrio. Lo que acá está diciendo uno podría detenerse prácticamente en cada párrafo, porque al decir que tiene un carácter no fundado, es una respuesta muy contundente a aquellos que han tomado el llamado Seminario 11 de Lacan, los fundamentos del psicoanálisis, donde Lacan, en ese año 1964, se pregunta justamente qué lo funda como tal. Esta es la pregunta que va a tomar Lacan cuando empiece ese seminario, hablando del psicoanálisis. Bueno, los fundamentos del psicoanálisis, bajo esa lectura serían cuatro: inconsciente, pulsión, transferencia y repetición. Pero hay algo fundado entonces. Pero acá nos está diciendo otra cosa, que el estatuto que permite que haya ese viraje es algo de lo no fundado. No es que estaba, se produce. Casi les diría, no sé si una crítica, sino más bien una prolongación de la idea de Lacan, de esta cuestión de que el inconsciente es una puesta en acto, es algo que se produce allí. Si bien hay cierta contradicción en los enunciados de Lacan, al menos en mi lectura, donde en qué quedamos. ¿Son conceptos que ya están fundados o son conceptos a fundar? Y siempre, siempre, siempre en lo que es Guattari, todo lo que se funda tiene una consistencia transitoria. Nada se funda de una vez y para siempre. Siempre estamos en una situación de una fundación que construye y que luego deconstruye. Todas las máquinas que piensa Guattari se van autoaboliendo para dar paso a otras máquinas, que a su vez dan paso a otras máquinas y a otras máquinas. En un pensamiento rizomático absolutamente simple en un punto y complejísimo cuando uno lo quiere abarcar. Sería como pretender ver el mar todo junto y no podés, se te escapa algo. Bien, sigamos. Sigo en la Sí, roja. en otra hoja. No es en absoluto la apología del acto loco, del espontaneísmo, sino sobre todo el registro de que, en todos los casos, el elemento que desencadenará una semiótica lejana al equilibrio es necesariamente una ruptura en relación con diferentes equilibrios redundantes. Los equilibrios redundantes son equilibrios que al rebotar impiden el pasaje. Entonces, ¿cómo desequilibrar ese equilibrio, si me permiten, malsano? Para tener siempre algún tipo de referencia de pensamiento, lo hacemos más simple, el síntoma. El síntoma es un equilibrio donde subroga tanto lo reprimido como lo represor. Pero ese equilibrio es un equilibrio, si se quiere, malsano, porque si bien al principio, como dice Freud, el síntoma es un huésped bien recibido, justamente a partir del síntoma después no podemos vivir, por todas las cuestiones que el síntoma va acarreando. Entonces, el síntoma provoca un equilibrio, por eso es una defensa, pero no provoca la salida de eso mismo que tendrá que posibilitarnos ese puente. Termina cristalizándose, termina fijándose.
Entonces lo que él dice, bueno, ¿cómo romper eso? ¿De qué forma generar un equilibrio que desequilibre para pasar a otro equilibrio? Esto es fundamental en cualquier dirección de la cura. Si no, cada cura sería la repetición exacta de siempre lo mismo. Sería como estar en el centro de una calecita y escuchar siempre lo mismo y nunca jamás poder salir de siempre lo mismo. ¿Qué es lo que me parece que cierto hábito o apego a la teoría produce justamente eso? Repetición, 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 repetición. Y en cada atajo donde se podría salir, más repetición. ¿Sí? Vamos. Ese elemento debe ser delimitado y reconocido como tal, incluso a riesgo de que devenga una clave redundante e instituya nuevos sistemas, nuevas formaciones estratificadas. ¿Se refiere el sistema a los equilibrios Sí, redundantes? sí. Esto puede provenir del hecho de discernabilizar una singularidad, pero no necesariamente. Puede provenir del hecho de que uno se la encuentra simplemente o de que ella choca contra el campo. La espera, la disponibilidad en serio ante el funcionamiento de las singularidades que desencadenan efectos lejanos al equilibrio, Acá viene una respuesta, mira. asegura la posibilidad de que algo, una ruptura, una creación, sea un cambio radical de una problemática. Una singularidad deviene universal en el sentido de que deviene transportable hacia todos los puntos del universo Es problemático. decir, que él está diciendo que cuando se produce esta singularidad, entendiéndolo como algo que no estaba y que de repente está, el cambio que se produce es en todo el sistema. ¿Sí? Como si fuese un efecto dominó, donde algo se modificó y empieza a modificarse todo. Y cuando digo todo es todo, ¿eh? La salud mental, la salud física, los sueños, las relaciones. Cuando digo las relaciones me refiero a las relaciones con las personas que uno tiene, con los animales, con el planeta, con todo a cuanto a ustedes se les ocurre. Es como la construcción de un otro mundo. De allí que vamos a leer que lo que un psicoanálisis, una terapia, eh, cualquier acción que se proponga, lo que se propone es producir posibles. Es decir, lo que hace un tratamiento es que esté la posibilidad de que haya posibilidades. ¿Sí? Es la producción de lo posible para que haya posibles. ¿Dónde dejé? Del punto de lo problemático. Entonces ahora te digo dónde seguir. Página 126. Estamos haciendo una lectura Sapiens, saltamos de un lado al otro y veremos luego cómo se va hilando solo. Me parece que tu ¿A quién reflexión le responde? le está respondiendo A alguien. a alguien. Sí, Sí, pero no no importa. dice el nombre. No, pensé que con el Prescindamos del alguien. orden. Está bien. Me parece que tu reflexión sobre los problemas tiene que ver completamente con lo que decía Deleuze sobre el individuo en Spinoza. El individuo como relación entre conjuntos infinitos de infinitamente pequeños. Una relación abstracta, entonces, de la cual ofrece, por otra parte, una expresión matemática, ya que los individuos no necesariamente son personas. Esto tiene una potencia, si ustedes lo piensan, ya que los individuos no necesariamente son personas. Esto aproxima mucho a la idea de esos cruces. Fíjense cómo dice, ¿no? Respecto de Deleuze, hablando de Spinoza, el individuo como relación entre conjuntos infinitos de infinitamente pequeños. O sea, un individuo como puntos de cruces, donde algo del sujeto aparece allí, pero inclusive que no tiene por qué ser una persona. Acá hay un golpe muy fuerte a un montón de teorías que hemos comprado y que hemos aceptado. Por ejemplo, yo no yo. Si ustedes piensan en esa situación, yo no yo, ahí hay un corte que se establecería, pero que no es más que un corte de facto. ¿Dónde termino yo? En este momento, yo soy ustedes, ustedes soy yo, Estela yo soy Estela. Este agenciamiento que se produce, ¿dónde empieza? Cuando un ciego va con el bastón por la calle golpeando el piso, ¿se prolonga en ese bastón? ¿Escucha con el bastón? ¿Ve con el bastón?
es también parte del piso. Entonces, esta idea, que es increíble, ¿no? Porque uno escucha, entre comillas, a un loco, pero ¿cómo no pensar que más locos estamos nosotros? ¿De dónde sacamos que no tenemos que ver con el objeto? ¿Cómo es que podría haber un yo no yo? ¿A quién se le puede ocurrir semejante cosa, que el yo esté separado del objeto? Y sin embargo, muchísimo de eso funda cierta psicología tradicional, cierta filosofía. Esto es yo, esto es no yo. ¿De dónde sacamos esa idea? ¿Por qué sostenemos esa idea? Si hay un conjunto de cosas que no pueden necesariamente terminar, si se quiere, en uno, sino que se prolongan en el otro. Bueno, como a veces, por cosas que escucho que me llegan en mensajes, no me parece que Lacan no piense esto también, ¿eh? Si volvemos a ese seminario, que para mí es un seminario que tiene ese punto importante, del año 64, Los fundamentos del psicoanálisis, Lacan cuenta que él sale con una barca, con unos pescadores, al mar, acompañándolos. Él dice que él hace mancha en el cuadro porque él es una especie de burgués que está entre gente de mar, con esas pieles curtidas por el mar, y él, un parisino que está allí como manchando, pero a lo lejos ve una lata que brilla. Y cuando ve esa lata que brilla, Lacan hace una reflexión. Primero como que él es el brillo entre esa gente, pero no en un sentido de que sea más ni menos, sino de mancha. Más luego dice, ¿seré yo que miro la lata o será la lata que me está mirando a mí? ¿Dónde está yo no yo? Bueno, esto es lo que estamos derrumbando acá. Cuando un paciente habla de su mujer o habla de él, en su mujer? ¿Se entiende? Cuando habla de su familia, habla de él en la familia, hay una separación, él familia, es un agenciamiento. ¿Se entiende por qué se dice que el yo es un grupo? No sé hasta dónde llego. No, yo también me pierdo. No, no Acá, estoy- pero me parece que tiene algo de... Hablaste también de la velocidad ahí, una relación abstracta entonces. Una relación abstracta entonces, de la cual ofrece por otra parte una expresión matemática, ya que los individuos no necesariamente son personas, pero me parece que tiene algo que ver. Hablaste también de la velocidad. Ahí yo no comprendo esa voluntad de estar del lado de las velocidades muy grandes, del infinito o del cero necesariamente. ¿Por qué no importa cualquier otro estudio? Justamente el individuo se compone también de relaciones entre velocidad y lentitud, movimiento y No, reposo. no me voy a poner hoy en esto, pero sí, esto es Deleuze puro, ¿eh? Mm. Las velocidades, con una velocidad más rápida produce una velocidad más lenta, la relación entre lo rápido y lo lento, lo que él llama lo actual y lo virtual, que lo dejamos para otro momento porque tengo otra línea, que si bien hago una lectura zapping, como les dije, es medio tramposo porque apunto algo con este azar. Vamos acá a Guattari que responde. Seguimos en la página 126. Sí, justamente viendo que esto parece completamente patafísico, La patafísica es la ciencia de las soluciones imaginarias. Ciencia de las soluciones imaginarias, también conocida como ciencia de lo absurdo. Hay gente que se dedica a estudiar lo absurdo y que le da un carácter científico al absurdo. ¿Por qué? Porque la ciencia no absurda se acomoda mal a las paradojas. No sabe qué hacer la ciencia con las paradojas. En cambio, el absurdo le da cierta lógica y lógica. entonces justamente viendo que esto parece completamente patafísico, yo pienso que hay que hacer una hipótesis metapsicológica o metafenomenológica. Hay modos específicos de transmisión, de difusión de las idealidades, de las problemáticas, de los devenires, etc. Por lo tanto, hay una historia, hay filums de problemas, hay bloqueos, espasmos, y sin embargo, hay que dar cuenta de la capacidad siempre posible de cruces,
de bodas La monstruosas. boda monstruosa es un concepto que está en Mil Mesetas, también está en Antiedipo. Es un lenguaje del cruce de elementos heterogéneos, de ahí la boda monstruosa, tomando tributario del campo romano antiguo, donde lo monstruoso era destinado a la destrucción. No había lugar para lo monstruoso. Y acá está siendo una boda de elementos heterogéneos. Recuerden, por ejemplo, ese cortejo de la avispa y la flor. ¿Cómo era la flor? La orquídea, gracias, la orquídea, donde son dos elementos absolutamente extraños uno con el otro, pero sin embargo, la avispa pasa a formar parte del aparato reproductor de la orquídea, porque es la que lleva el polen. Ahí tiene un ejemplo clarísimo de una boda monstruosa, de las síntesis disyuntivas de elementos absolutamente heterogéneos, que sin embargo funcionan. Entonces, el vuelo de la avispa que recrea un mapa de la orquídea, al mismo tiempo que entonces la orquídea, al prestarse como soporte, territorializa a la avispa en una boda incesante que la vemos en la naturaleza. A veces me pregunto, ¿qué vemos cuando vemos la naturaleza? Porque pareciera que no vemos nada, o que proyectamos y eso no nos permite ver. Entonces, y sin embargo, hay que dar cuenta de la capacidad siempre posible de cruces, de bodas monstruosas, de cortocircuitos extravagantes entre las órdenes más disjuntos. Esto descansa en un principio muy general, que es el siguiente. Hay una probabilidad infinita de que el acontecimiento infinitamente raro sea la clave catalítica, sea potencia de engendramiento de La transformación. clave catalítica en el sentido de que acelera, lo que cataliza acelera un proceso. Entonces, la clave catalítica es que si uno está buscando con la razón las conexiones, la interpretación, racionalmente se pierde de un montón de cosas que no pasan por allí. Recuerden algo que he aprendido de Stéphane Nadeau hace muchos años. Cuando uno tiene un martillo en la mano, todos los tornillos son clavos. Y si uno está mirando con un martillo, donde ve un tornillo lo va a querer clavar. Y si uno tiene en la cabeza el martillo teórico, donde ve un tornillo lo va a querer clavar, va a buscar el Edipo, va a buscar el padre, y no va a poder salir de allí. Suelten el martillo, o en todo caso, en la caja de herramientas, hay un montón más de herramientas para poder hacer estas cosas. ¿Dónde estás? Acá, ¿quién? Ahora sí, acá. Es algo muy concreto, muy preciso. Es algo muy concreto, muy preciso. Cuando se piensa en el grado de complejidad que ponen en juego algunos agenciamientos cerebrales, sociales, culturales, intelectuales, económicos y otros que se desplazan, todas las computadoras, todos los sistemas analíticos son de una pobreza extraordinaria en comparación con las operaciones que se llevan a cabo al nivel de la vida biológica y espiritual. Esto, para mí, Y sí, esto que acabamos de leer, vale que estemos a esta hora cansados conversando entre nosotros. Está diciendo que todo invento humano, todas estas cosas, los celulares, la computadora, los aviones, todo lo que vemos, no es apenas un pequeño islote comparado con los procesos biológicos. Pero no se queda ahí. Le agrega y espirituales. La I que separa y junta al mismo tiempo. La I es una creación maravillosa del mundo griego. La I separa, pero también junta. Es decir, que los procesos espirituales van juntos con los procesos geológicos, aunque sean de índoles distintas. Y podríamos agregar, no hay lo uno sino con el otro. Pero por favor, no es la espiritualidad de la persona, es la del planeta, la de los árboles, es la de lo vivo. Es lo que habíamos visto hace unos años cuando trabajamos el texto de Eduardo Kohn, Cómo piensan los bosques. Y recuerden que él pensaba una espiritualidad del bosque, de la selva. Y recuerden que esos grupos que viven allí, llamados los Runa Puma, hombres Puma, antes de entrar al bosque, le piden permiso al espíritu del bosque. Y para mi sorpresa descubrí que los alpinistas, porque he atendido a uno de ellos, que escalan las cumbres más altas, tienen dos cuestiones. Primero, cuando van a ascender a la montaña, le piden permiso a la montaña.
Y segundo, nunca llegan al pico más alto, porque el pico más alto se le reserva a la montaña, para no faltarle el respeto. Y no les hablo de gente que no esté civilizada, ¿eh? Es gente que comprendió en ese esfuerzo de escalar una montaña que dependen de la montaña. No tengo idea de dónde está. Bueno, la vida biológica y espiritual. Entonces uno se dice, claro, entonces uno se dice. Pasa que ella no lo Ah, tiene marcado, yo sí, por eso parece que yo... sí, no, no, acá te Entonces uno se estoy. dice, Entonces uno se dice, pero no es posible, es un milagro, es un escándalo, pero para nada. Es tan obvio como la solución más compleja, en especial las que se ven en el registro de la evolución y que son, finalmente, cosas todavía relativamente simples en relación con todo lo que puede ser contabilizado con otros registros culturales. bien, damos una vuelta de página a la 128. Se trata, Se trata de acontecimientos, conjugaciones, encuentros de acontecimientos aquí heterogéneos. quédense y quiero reforzar hasta donde puedan esto que acabo de decir. Se trata de acontecimientos heterogéneos. ¿Por qué? Porque tenemos enmarcado en nuestro cerebro colonizado, porque nuestro cerebro está colonizado y por eso solo usamos una parte del mismo, en deterioro de un montón de otras cosas que podríamos utilizar. No solo está colonizado, está demarcado, está encuadrado, calcificado para ser usado de una manera y poder ver solo una cosa y no otras cosas. Entonces creemos que la juntura de elementos que pueden funcionar son elementos homogéneos, no heterogéneos. Y aquí estamos hablando de elementos que no tendrían a priori desde el punto de vista de la razón, ninguna forma de combinarse entre sí. Los únicos que logran hacer esto, que tendríamos que llamarlos psicoanalistas natos, son los niños. Porque los niños juegan con los elementos que tienen a su mano y los hacen conjugar entre sí. Y cuando algo no puede conjugar, inventan algo. Esa creatividad es la que se pierde. Ahora vamos a hacer un pequeño giro que tiene que ver con la película que habíamos recomendado, El Resplandor. Así que le voy a pedir a Estela, esto lo va a decir Pollack, que es uno de los que están allí. Les recuerdo que Pollack es lo que vimos cuando vimos triálogos, que era Simondon, Pollack y Guattari. Vamos a Pollack. Me gustaría volver sobre un ejemplo del que hablé un poco aquí. La historia de la locura de un hombre en el film de Stanley Kubrick, El Resplandor. En la cabeza y en el cuerpo de este hombre, que tiene un ataque paranoico, pasional y criminal, parece pasar algo que ya pasó antes, Subrayen aquí esto, ¿eh? Parece pasar algo que ya pasó antes. y quizá no solamente una vez. Una repetición, en cierto modo, un ritmo. Hacía ya muchos años, el conserje había matado a sus dos niñas. Eso pasará otra vez. Ahí subrayamos el eso pasará otra vez. Como si hubiese una trampa en la trama, donde en ciertas condiciones cualquiera que esté allí necesariamente caería en esa trampa. Asistimos entonces en ese film a la génesis de una locura. ¿Cuáles son las condiciones, los agenciamientos, los meandros a recorrer para que un hombre, sumergido en cierto tipo de situación, se vuelva loco? Kubrick no tiene los medios para exponerlos todos. Es esencialmente una persona visual y jugará con las imágenes, el decorado, un poco con los sonidos, ya que el cine lo permite, y mucho menos, a mi modo de ver, con las significaciones, el significante, el O sea, lenguaje. se correría de lo simbólico para evitar otro tipo de conexiones que pasan por lo imaginario, por los sonidos, elementos que a priori uno no consideraría. Por eso es medio ocioso hacer cines debates desde una perspectiva psicoanalítica, porque uno va a ir buscando siempre, en lugar de ver cómo conjuga el sonido con la imagen, interpretar.
no se trata de interpretar, se trata de ver las conexiones de elementos heterogéneos. Eso es lo fértil. Pero eso es lo que lamentablemente no tenemos entrenado porque se nos entrenó para lo otro. Y luego cuando estudiamos psicología, medicina o psicoanálisis, seguimos reseteados de ese lugar, de querer comprender, de querer entender, de querer procesarlo por esa parte que no nos permite comprender ese tipo de conexiones que estamos viendo acá. Sigamos. Pero lo que es muy interesante es que esta historia no es simplemente la de una repetición patológica. Asistimos también a un proceso de transformación a partir de cierto tipo de organización social y en especial de organización familiar. El lugar del padre es muy particular, como el lugar del Esto que dinero. acaba de decir Estela también, disculpa que te No, a no. cada rato, pero sí nos seguiremos en 15 días. Porque uno no está considerando lo que está pasando fuera del consultorio. Pero la relación, la noción, el mundo construido por cada analizante tiene que ver también con el momento epocal donde está. Es decir, cómo se piensa en tal lugar la noción de familia. Cómo se piensa en tal lugar lo que es un padre. Cómo se piensa en tal lugar lo que es una madre. Cómo se espera en tal lugar de ese ciudadano tal o cual comportamiento. Todo eso ya está también jugándose. No puede no estar en juego en un análisis eso que está por fuera de ese triangulito edípico, tan criticado por Deleuze y Guattari. No para destruirlo, sino para realojarlo en otro lugar. Vale, sigamos un poco. El lugar del padre es muy particular, como el lugar del dinero, de la circulación del dinero, de las vestimentas que se usan, de los vínculos entre sexos y entre edades. Ejemplo del dinero. En cierto momento de la vida la mujer no ganaba plata, se la daba al marido. Eso le permite a Freud hacer la ecuación pene-dinero, pene-niño-dinero. O sea que del pene sale la plata. Y eso no es sino con consecuencias. Y de hecho, ¿qué chance tenía una mujer de ganar plata en aquellos momentos? Que también son los de ahora, en algunos momentos. Y tenía que ser puta para ganar plata, si no, no podía ganar plata. Bueno, hay otras opciones. Sí, pero es como venía la cuestión. No, no, porque eso es muy, muy lineal, me parece. Pero O dejar tenías la marido o respuesta. eras puta. Y bueno, y así se pensaba. No, Eduardo, había mujeres que iban a la fábrica, que No trabajaban digo tendiendo que camas no o digo que que la lavaban mujer no lo ropa. pensara así. La sociedad lo pensaba así. Sí. Si salía de casa, era un atentado. Era un marido que no podía sostener a su mujer. En algunos Muchas niveles mujeres, sociales. claro, pero muchas Otros mujeres no. para poder ir a trabajar tenían que separarse o no era posible trabajar. No tenían forma de trabajar. El marido veía mal que se fuera a trabajar, pero a su vez lo veía mal porque veía que él fallaba como hombre. Entonces no tenía salida más que la maternidad o ciertas profesiones, ser maestra, estar en contacto con los niños, o ser enfermera. No tenía muchas más salidas. ¿Qué mujer trabajaba en una empresa en ese momento, salvo ser costurera? ¿Qué mujer era directiva de una empresa? Bueno, perdón, disiento, pero no viene al caso. Anotado el Igual, censo. hoy las mujeres facturan, así que Hoy sí, hoy sí. Pero en el no hay momento problema. epocal, el Bueno, lugar yo que tenía una lo veo de otra mujer, manera, pero bueno, no importa. para vos la mujer era libre hace 150 años, Eh, bueno, la libertad que le daban los otros, y entonces no era libre. pero así algunas cosas, no Sí, importaba. pero estaba Bueno, no importa, no limitada. viene al caso. Sigamos. No viene al caso. Ese conjunto se sitúa cerca de 1920, en cierto periodo del capitalismo americano, también muy especial, un poco antes de la crisis, un poco después de la Primera Guerra Mundial. Kubrick intenta mostrar cómo se puede pasar de esa situación, que no es en absoluto una locura, sino una situación normal para millones de americanos en un momento dado, a una situación individualizada, completamente patológica, una situación a posteriori singular, en otro tiempo, en otro mundo. Exactamente. En otro tiempo, en otro mundo. Mm. Desde el punto de vista de una reflexión sobre la génesis de una psicosis, ¿qué es lo que vuelve loco? Las hipótesis pasan por series de objetos constituidos como tales, instrumentos en el sentido Estrociano. straussiano, eh, en un mundo ya muy formado, una sustancia ya muy trabajada.
Pero luego cosas más abstractas, cierto tipo de decorado, recorte de los pasillos, proporciones entre los pasillos y sus recodos, la sucesión de los pasillos. Bueno, Guattari trabajó mucho las arquitecturas, no es el único, Mm, donde él veía cómo se construyen las ciudades para producir tal o cual clase de subjetividad. De hecho, basta ver las iglesias, dónde están ubicadas, La cómo tú, plaza y la la iglesia. plaza, la iglesia, cómo Toman a los tú, niños, justo están ahí en la exactamente, plaza. cómo vas construyendo toda una especie de reseteo, de Sí, subjetividad, cómo el cura va a estar arriba, los fieles van a estar abajo, toda una lógica de las distancias. Bueno, cuando las veces que hemos ido a Roma y pudimos ir a ver cómo uno llega, digamos, al Vaticano, está todo armado de una forma tal donde vos te sientas bien pequeñito y todo lo demás sea bien grandote. Bueno, otro ejemplo. Bueno, los pasillos, el largo de la escalera, la utilización de volutas, ángulos rectos o ángulos agudos en la decoración y ciertamente los colores. El recorte del espacio, el final del film lo confirma completamente. Es un recorte muy particular del espacio recuerden laberíntico, que termina en un laberinto él. mm, eh, Lo lo que que va va a permitir que finalmente el niño haga fracasar la locura del padre y lo lleve a la muerte. acá, y Sí. vamos a poner acá en la página 131. Es cierto que los pasillos de ese hotel, la Sí, si verdad, ustedes eran recuerdan la película, terroríficos. el chico andando con el triciclo, que va por pasillos interminables, cómo se va conformando todo eso, que a veces nos pasa cuando uno va a ciertos lugares que no conoce, que están armados Y para que uno sí, se pierda. y Mm. sí, Sigamos así, después pareciera. damos cómo ¿Cuándo? está. Génesis, página Ah, 131. Génesis, aquí por lo estoy tanto, abajo. Génesis, por lo tanto, de esa locura y encadenamiento de articulaciones muy insólitas de códigos, series, espacios y sustancias completamente heterogéneos entre sí, en el cual Kubrick, por ser cineasta, Kubrick, el el director, ¿eh? director, Sí. privilegia el aspecto topológico. Al final, una solución: matar, no hay otra. Ese hombre está realmente loco y la solución es acabar con todo eso. Ahora acá, cuando le preguntan sobre, Cuando le preguntan sobre El Resplandor, Kubrick dice que esas cuestiones de comunicación, de hecho, no le interesan en absoluto. Sabe que los norteamericanos compran mucho eso. Entonces hizo un film sobre las comunicaciones extrapsíquicas. Lo que le interesa realmente, según parece, es ir lo más lejos posible en la verosimilitud. Todo lo que puede funcionar, pero sin apelar a Dios. La única concesión que hace a lo sobrenatural en ese film es en el momento en que los fantasmas le dicen a Jack: si recuperas la tradición de los hombres que saben hacerse respetar, te abrimos la despensa y podrás salir. que para que esa sentencia funcione, donde él queda liberado por un espíritu, sería, o por alguien que ya ha muerto, que es la parte, digamos, de la película que no tendría una explicación, salvo, bueno, justamente, más allá, porque él está encerrado en un lugar del cual no podría salir de ninguna manera. No, Y luego aparece afuera de ese lugar. ¿Quién le abrió? Los espíritus. No tienen forma de salir de allí. Es un toque que él pone, como también al final de la película, que es un toque que se nos pasa desapercibido a sí, veces. El de las fotos, ¿lo sí, recordás? sí, 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 Que él aparece en la en las foto del fotos. año, no sé, 20. La cara de él aparece en el grupo del plantel, digamos, profesional de esa época. Exactamente. Ya fotografiado, siendo que eso no sería posible desde la lógica de los tiempos. No, Eh, porque además en el inicio él llega como novato, que nunca estuvo, claro. desconocido total. Bueno, están mostrando este agenciamiento epocal que lo va capturando hasta el extremo de hacerlo existir en el pasado. Por supuesto que si vamos a ponernos a pensar con la razón, diríamos, esto no es posible. Pero entonces dejemos los libros estos, porque estamos viendo que esto es posible. Entonces, acá es una elección ética de cada uno. Por eso les decía, tenemos los cerebros contaminados para descartar todo aquello que no se puede explicar por vía de la razón. Pero como un agenciamiento de otra época, pone en juego una suerte de trampa
pone en juego una serie de condiciones que no estarían vigentes en ese momento, menos hoy, por supuesto. ¿Quién le diría a otro, tenés que hacerte respetar, anda a castigar a tu mujer? Hoy no podría ser dicho esto, lo que no quiere decir que no esté quizás de manera más escondida, ¿eh? Que ya estamos peor, porque antes se exhibía y ahora se esconde. Hoy la violencia no se ve, pero la brutalidad sigue estando. Y violencia no es igual que brutalidad, porque la brutalidad puede tener buenos modos, entonces pasa más desapercibido. Y esa sentencia, que es como el remate para convencerlo a él de que vaya a matar a su hijo y a la mujer, es, te tenés que hacer respetar. ¿Puede en nuestras vidas actuales aplicar agenciamientos anteriores y tener vigencia? Se lo dejo como pregunta. ¿Puede ese discurso que se pasa de padres a hijos, aún a pesar de estar en el 2025, tener vigencia hoy y hacer que mucha gente actúe según eso y se enloquezca de modo normal? Les voy a complicar la noche. ¿Puede un sujeto absolutamente normal estar loco? ¿O será justamente que porque es normal está loco? Lo que Jean Uri llamaba los normópatas. Bueno, vamos a leer un poquito más. Mm, mm. Bueno, efectivamente después los vemos fuera del almacén, Claro, dice él. donde estaba encerrado Misterio, por ella. Claro, misterio. misterio. Es el único momento donde interviene un fenómeno inexplicable o inexplicado. Todo puede ser analizado en este film, incluso si le faltan eslabones. Por esa preocupación efectiva de lo verosímil, a su manera, Kubrick es un clínico. Esto quédenselo también como Claro. otro hallazgo de esta noche, para cada uno de ustedes. Por esa preocupación, efectivamente por lo Efectiva, verosímil, claro, efectiva, a su manera, Stanley Kubrick es un clínico. Lo verosímil no es lo verdadero, ¿eh? Justamente muchas cosas son verosímiles, pero se revelan no siendo verdaderas. La confusión entre, digamos, Sí. apariencia y realidad. Entonces esa preocupación lo vuelve un clínico. O sea, poder juntar elementos disyuntos, verosímiles pero no verdaderos, hace de alguien un clínico. Ustedes que escuchan gente, ¿desde qué lugar van a escuchar? Desde la razón. Serán razonables para volver razonable a su paciente, adaptándolos a la sociedad que además está enferma. O sea, que si uno se pone a pensar, la locura que uno puede hacer es adaptar a alguien a una sociedad enferma que a su vez enferma a la gente. Entonces, pensar en una psicología de adaptación es realmente loco. Es realmente loco, es prolongar la cárcel eternamente. Bueno, ¿me resulta? Me resulta de lo más interesante esta idea de que las paredes, las figuras, las líneas, los colores, todas esas cosas que no tienen absolutamente nada que ver, de todos modos tienen que ver. Como algo contagioso, la suciedad, la infección también pasan simplemente por los trazos, la pendiente, la organización de las líneas. Sopa ahí. Seguimos en la página 134 y ya abrimos al Sí, debate, ¿eh? vamos. Acá, Guattari, hablamos de eso el otro día. Hablamos de eso el otro día, de los verdaderos magnates. Algunos son locos, idealistas, verdaderos mutantes. Sí, habría que hacer una clínica para los magnates. Ahí todos ríen, ¿no? Y si tú Y si quieres, tú quieres, está el aspecto estatal del capital, que es el mantenimiento en estado y efectivamente la creación de estados claro, ¿qué es estacionarios. el Estado? Algo que mantiene el Estado. Sí. ¿Sí? Bueno, y ya vamos terminando. Guattari nos va a hacer una propuesta que vamos a hacer nuestra y la vamos a compartir entre todos nosotros. Guattari, quisiera Quisiera hacer hacerles una propuesta. Me parecería importante refundar una, y alguien grita bueno, la internacional, porque Internacional se está bien, Socialista. Sí. claro. Y él Sigue dice, Guattari. una nosografía y de paso un internacional. Intentar retomar las diferentes tecnologías nosográficas, ver qué utilidad tendría entonces el descentramiento de las problemáticas sobre esta teoría de los agenciamientos, despsicopatologización,
desindividuación, despersonalización, desestabilización, Y etc. traba. Pues ¿sabes por qué trabaste? Sí, porque Porque la razón bueno, no pasa por la razón. Claro. Despsicopatologización, desindividuación, despersonalización, desestabilización, etc. En la especie de monografía que iniciaste sobre El Resplandor, Está diciendo está ahora a diciendo, sí, Pollack. dices, por ejemplo, es una hipótesis de modelo paranoico. Ahora haría falta poner al lado otro tipo de modelos, ver lo que eso engloba como campos y lo que pone en juego. De hecho, pusiste mucho acento sobre lo que llamo la dimensión 3 de las territorialidades, con posibles surgimientos durante mutaciones de los sistemas de Para mí subjetivización. es la parte más importante. ¿Eh? Mi ¿Querés que siga idea, yo? sí, estoy Sigo yo. cansada. No. Mi idea es que deberíamos llegar a hacer que estallen, quizás de manera completa, todas las categorizaciones tales como histeria, fobia, obsesiones, etcétera. Qué fuerza esto, ¿eh? Darse cuenta de que no están en absoluto en los mismos tipos de componentes de agenciamientos, en las mismas posiciones respecto de los fenómenos de agujero negro. Al mismo tiempo, dice, esto nos llevaría a definir por qué tal nosografía triunfó precisamente en tal época. Esto vale oro, porque hay una locura epocal con una nosografía para sostener ese tipo de locura que es tributaria de cierta época. En otra época no triunfaría. Repito, al mismo tiempo, esto nos llevaría a definir por qué tal nosografía triunfó precisamente en tal época y lo que implicaba la necesidad de tal recorte nosográfico en tal contexto. Sobre todo hay que salir también de todas las estupideces que se dijeron al respecto como si fueran errores. Para nada. Claro que se salía era una especie de paria. Alguien le dice, Vanier, este es un psicoanalista lacaniano, existe hoy, está, lo pueden ver en Facebook, ¿eh? La ineluctabilidad de las definiciones. Y ya Guattari entusiasmado. De hecho, quizás nos veamos llevados a hacer que entren algunos componentes de perversión capitalística, por ejemplo, necesarios para dar cuenta de tal tipo de neurosis. Perversión capitalística abonando tal tipo de neurosis. Semióticas monetarias, pero también semiótica del espacio, del transporte. Se dice que tal hombre, el de las ratas, tendría una fijación anal. Ahora bien, puede ser completamente al revés. Una fijación capitalística hace que haya tal funcionamiento de la economía anal. Volvemos a la lata. ¿Yo miro la lata o la lata me mira a mí? ¿Es una fijación anal o es el capitalismo que hace que entonces mierda dinero? ¿Quién pone la ecuación? ¿Quién lo va a juntar? ¿Quién va a hacer del funcionamiento anal por otro lado artificial? Por otro lado artificial, la pulsión anal no es biológica, es una respuesta social. ¿Cuántos animales ustedes conocen que estén en la selva que no hagan caca cuando quieren? Salvo el animal humano que tiene que aguantarse. Y les voy a dar una muestra también de lo que estamos diciendo. Se ha hecho una industria del cagar y del mear. Los baños en estaciones que se hay que pagar. Si van a pasear por Europa, lleven varios euros para poder pillar y defecar. Si no, no van a poder. Encima está prohibido mear en la vía pública, con lo cual van presos. O sea que, claro. Y bueno, obvio, pero si no tenés plata, ¿qué haces? Bueno, pero de hecho hay barrios de París que tienen un olor porque... Bueno, París pone baños públicos gratis, digamos que es alguna excepción. Pero en otros lugares, Bueno, ahí tenés que pagar. Bueno, sigo. Del mismo modo, no se trata de decir que fulano es agarofóbico porque hay tal fijación, sino que quizás es completamente al revés. Algunos componentes de transporte, de vínculo con la edificación, con las circulaciones, son constitutivos de, lo cual forma parte de las dimensiones 2 y transformará los modos de subjetivación. Bueno, vamos a ir dejando acá. No, esto solo leo. Y luego está también el hecho de que los medios masivos de comunicación sustituyeron, acá al final. Y luego está también el hecho de que los medios masivos de comunicación
sustituyeron a la novela familiar burguesa popular y al cuento. Los medios de comunicación sustituyeron al cuento. No solo que eso cambió la naturaleza de las novelas, sino también qué se introyecta y qué funciona allí dentro. Una neurosis con cómics y una neurosis sin cómics probablemente no sea lo mismo. Esto es fantástico. La hipótesis no es extraordinaria, pero al fin y al cabo, y escuchen esto, conejos en una conejera y conejos libres que corren por el campo no son los mismos conejos. Vuelvo a leerlo. Conejos en una conejera atrapados y conejos libres que corren por el campo no son los mismos conejos. Esto a mí me hizo recordar la película de Children, Les Enfants, de Marguerite Duras, Sí. una película maravillosa dirigida y escrita por Marguerite Duras, se llama Los niños, sería en castellano, donde hay un niño que no quiere ir a la escuela, Ernesto. Ernesto, así llamado por el Che Guevara, Ernesto, dado que Marguerite Duras se iba a encontrar con él, pero después no pudo porque termina muerto. Y Ernesto no quiere ir a la escuela porque le enseñan cosas que él no sabe. Pero el sistema educativo francés pone en jaque y tiene que ir a la escuela, es como, no pueden ir a la escuela. Entonces un inspector en un momento le muestra un insectario donde hay una mariposa y le dice, ¿qué es esto? Como para que él responda, desde la razón, una mariposa. Respuesta de Ernesto, Es un cadáver. es un crimen. Ah, un crimen, No, bueno. dice, no son mariposas, es un crimen. De la misma forma, un conejo corriendo no es lo mismo que un conejo puesto en una jaula. Es otro agenciamiento completamente distinto. Pero no es gratis que diga esto. ¿Qué clase de conejos somos? ¿Enjaulados o conejos que andan caminando por ahí libremente? Aunque sea el precio de la vida, ¿eh? Me gustaría, me gustaría mucho que iniciemos un cuestionamiento total de todo lo aprendido. Me gustaría que iniciemos un cuestionamiento total de todo lo aprendido. No para rechazarlo estúpidamente, nosografía igual trampa para tontos, sino para ver qué lógica presidió esa instauración de las visiones nosográficas. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, es lo que estamos haciendo. ¿Cómo vamos a proceder con todas estas instauraciones, estos sintagmas cristalizados que no nos permiten pensar, pero que nos llevan a actuar sin pensar? Bueno, me callo acá y me gustaría escuchar si tienen algo para decir ustedes antes de despedirnos. Cualquiera que tenga ganas de agregar, decir o aportar algo, los escuchamos. Hola a todos, yo sí quiero decir varias Hola, cosas. Monterrey, vos, Sí, estoy en Saltillo, Saltillo. cercano a Monterrey, cercano, una ciudad cercana a Monterrey. Me pareció bien importante e interesante todo lo que planteaste o plantearon. Cuando hablas de que el saber del inconsciente no hay que darle un lugar en sentido jerárquico, pensé en, en esta cuestión de la resistencia del analista. Porque si uno se aboca a lo que está escrito, no permitiría que el inconsciente se revele y se revele con V y con B. ¿Sí? Eso fue una, o sea, ¿por qué? Porque si uno no permite esta doble rebeldía o una rebeldía y una revelación del inconsciente, estaría operando más académicamente o científicamente. Y me parece que hay que permitir que se subvierta esta rebeldía y esta revelación para que en el hablar del analizante, ¿no? Eso es lo Está que se me... fantástico lo que decís, Omar, muy puntual. Lacan para mí en este punto era bestial, casi tan bestial como lo es Guattari. Lacan decía el lugar del estúpido. Las resistencias son del analista. Las únicas resistencias que hay son del analista. Sí, sí, yo lo articulé con esta, entre comillas, máxima, ¿no? Lacaniana, de que las resistencias son Ah, del analista. Y, y, claro. por, y por otro lado, ¿tú crees que en estas actividades psicoanalíticas
no se han abordado de una manera más precisa, más formal, los usos y costumbres epocales, por lo que comentabas en la, ay, en la Austria mm, victoriana, ¿no? O en Viena victoriana, las mujeres no trabajaban, pero no hay una ley o no hay una ley que obligue a la mujer a trabajar, sí, pero sí hay usos y costumbres que censuraban poco más, poco menos a los varones cuyas mujeres se incorporaban al trabajo por aquello de fueran menos hombres o fueran débiles, o sea, porque no podían cumplir con esta, digamos, discurso, esta narrativa de que el hombre es el que tiene que proveer, ¿sí? Y me parece que nos hemos enfocado, a mí me parece mucho a lo que es la ley, pero los usos y costumbres no están escritos, se dicen, y dicen y tienen sus efectos, bien o Claro, mal. Mari. Más allá que vos hagas un distingo de la ley escrita, si se quiere, por los hombres, o la ley, si se quiere, en el sentido jurídico, Ujú. la ley moral es muy fuerte Sí, y la ley social es absolutamente fuerte. sí, Discutiendo con alguien que vos conocés, que ha estado en andamiajes, Mauro Murasawa, él es japonés, ajá, sí, ¿te recuerdan? Alguien con quien hacemos actividades aquí en París, y él nos contó un día que el super yo en Japón es casi no tiene terrible. sentido de ser dicho, porque es social, es el apego a ciertas costumbres, ni siquiera están enunciadas, pero son absolutamente, como vos decís, operativas. Sí, Y es tal cual. Mira, no sé si vos conocés, quizás sí, ¿no? Austria, Viena. Cuando hemos estado en Viena, uno dice, wow, lo que ha hecho Freud. es una ciudad fría en todos los Absolutamente. sentidos, en todos los sentidos. Monumental, te sentís chiquito. Ujú. Entonces vos decís, la empresa freudiana que haya tenido su origen ahí, eh, tienes que tener una valentía enorme para poderte salir a decir las cosas que Freud dijo, que chocaban directamente con la época. Sí, La censura era epocal, claro. ¿Qué está diciendo este hombre? Decir que y el saber lo tiene el paciente. sí, y bueno, y ya para concluir breve, retomando también lo que decías de los cuadros clínicos, o sea, con una cuestión epocal, me parece a mí que Freud también trató de darles lugar no nada más a lo fenomenológico, ascribiéndolos como neurosis, histeria, obsesividad, fobia, etcétera, sino que en sus aportes del desarrollo de lo que él llama el desarrollo del yo, el desarrollo libidinal, trató de acomodarlos, ¿no? Por aquello de las etapas, diciendo el ejemplo, el obsesivo está fijado en la etapa anal. Sí, entonces me parece que por ahí nos hemos ido mucho tiempo y muchos analistas para sostener las intervenciones en el sentido de la atención o de la terapéutica y de la escucha, a fin de cuentas. Absolutamente. No le podemos pedir a Freud más que lo que él pudo dar, Sí, que es un montón. Y si bien él habló de una psicopatología de la vida cotidiana, claro, pero de esa vida cotidiana, porque la vida cotidiana está justamente allí en lo social. Y hasta donde pudo, bueno, ubicó estas cuestiones, trató de quitar cierta nosografía, de hacerla más plástica. ujú, Me parece sí, que después, bueno, Lacan retoma la cuestión también, intentando de alguna forma, más que hablar de estructuras clínicas, hablar de discursos, pero sí, que también quedan en cierto sistema encapsulado. Es muy difícil porque tenemos que luchar con la autorreferencialidad y es casi imposible, decía Bateson, separar observador de lo observado. ¿Cómo separo aquello que estoy viendo de mí mismo? claro. La famosa búsqueda de objetividad. ¿Dónde está? Eso no impide que intentemos al menos decirla, presentar los problemas o lo que dice Kawatari. Tenemos que volver a repreguntarnos casi el ABC del psicoanálisis.
Por eso es que él empieza a hablar de un inconsciente personológico, un inconsciente absoluto, como lugares conectados pero distintos, y todo lo que venimos viendo. Ahora, en nuestra práctica nos confrontamos todos los días con esto. No es lo Ok, mismo escuchar a alguien de Buenos Aires que a alguien de Uruguay, que a alguien de México o que a alguien de ujú, Francia. ¿Por qué? Porque las costumbres y las cosas lo marcan de cierta manera. Para un claro. francés, por ejemplo, que no se vaya de vacaciones ahora, lo que se llama el regreso, la rentrée, están todos volviendo de vacaciones, y se van o se van, está en su ADN. Sufriría no irse a algún lado. Y de hecho hemos visto París vacía. Son los Ujú, mejores momentos para ir, porque entonces tenés todo para vos, pero hace mucho calor, es verdad. De repente está el calor. Pero bueno, estos son los interrogantes, Omar. Así que ok, gracias por tu aporte, ¿eh? al contrario, Bueno, a ti, a ustedes. ¿alguien más querría decir algo más? Ahí alguien levanta la mano. Antonieta, tenés que desmutearte, porque si no, no te podemos escuchar. Ahora sí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Este fue el libro de Si me amas, no me ames. Moni El Y Caín. algo hablaba en el libro en cuanto a dos conceptos que eran estabilidad y cambio. Decía que la teoría en la que se basaba la teoría de sistemas se interesaba más en la estabilidad que en el cambio. Retomando un poco esta película de Kubrick y pensando en nuestra práctica de inclusión de diferentes elementos, me parece que lo menciono un poquito más adelante. En cuanto a los ensamblajes, ese concepto me gustó mucho, que dice cómo, dice, está compuesto ese ensamblaje de elementos diferentes, pero que si bien podían producir cambios, también podían bloquear. Entonces, Exactamente. entonces me gusta mucho esto de cómo lo puede ir uno como integrando en su práctica analítica este juego de esos ensamblajes, de estas cosas distintas que de repente parecerá que no tienen sentido y brincan, ¿no? Sí. Bueno, es lo que me ha llamado la atención. No, pero es interesante, Antonieta, la palabra que aislás, ensamblar, conectar. Creo que Freud se dio cuenta también, porque él hablaba de construcciones en el análisis. Sí. Esas construcciones, eso que el analista tiene que poner de alguna manera, que, bueno, por algo los llamamos andamiajes, nómades, esos andamios que se van poniendo para producir esos ensamblamientos, pero con este cuidado que vos decís. La línea de fuga puede devenir línea de muerte, es decir, puede detenerse. Lo que funciona deja de funcionar. Sí. Y ese es el arte, ¿no? Cuánto se pone y cuánto se saca. Quizás cuando Freud decía, tomando de Leonardo, per vía de porre y per vía de, ¿cómo era? Per vía de porre y per vía de levare, o sea, el pintor y el escultor, Mm. quizás las dos cosas, porque hemos enfatizado siempre al escultor que saca, el analista es Ujú. como el escultor que saca. Sí, pero Ujú. también pone, ¿eh? Mm. Claro, si sacás y no pones, ese es un juego. Saco, pongo, reformulo, reformo. Mm. En un momento en el seminario de Lacan está Foucault, y Mm. cuando Lacan está hablando de esa fórmula que tiene Foucault de no hay autor, le dice algo al respecto, y entonces cuando lo ve a Foucault le dice, Foucault, cambio mucho lo que usted dice. Y Foucault le responde, no, no, usted no cambia, usted reformula, usted reforma. Y bueno, no, esta reforma, ¿no? De lo que dice Freud, que enfatizaba el escultor, pero también uno pone, porque uno es parte de ese proceso. Acá dice el lugar del muerto, ok, pero uno es parte de ese proceso, uno está en ese proceso. Hay un capítulo de ese seminario del año 64 que se llama La presencia del analista. Bueno, la presencia tiene ahí su posibilidad de ensamblaje. Y de hecho, la teoría de transferencia en Freud era justamente cuando toma a la persona del analista y la pone dentro de ese contexto. El analista pasa a formar parte de ese sistema.
Y si estuviste leyendo a Sail ese libro, verás luego, al seguir acá las cuestiones de Guattari, cuánto escuchó Guattari a Moni Caín. Y en ese libro, en la introducción, le agradece Moni el Caín a Guattari. Es uno de los que él dice gracias porque ese encuentro, ese ensamblamiento heterogéneo, terapia sistémica, psicoanálisis, que parecería imposible, bueno, pues como vos decís, brinca, funciona. Así que gracias por este aporte, es muy interesante. Estela, ¿algo a decir? No, ya pasó. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo más? Ya no, no quiero volver atrás. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ariel? Voy a decir algo cortito en relación al cine, ¿no? Y por ahí lo que podríamos decir, las patologías. Y hay toda una tradición, generalmente hollywoodense, norteamericana, de hacer énfasis en esta cuestión de la familia, de que se vuelve loco por traumas familiares, le pegaron. Todas las películas van hacia eso. Y hay otras tradiciones, por ejemplo, que hay en Filipinas, de un director que se llama Lab Díaz, que muestra cómo es el sistema, el capitalismo, todo ese colonialismo que sufrieron en Filipinas y que aparece en las películas, y podemos ahora en esta cuestión de la película de Kubrick también ver desde otro lugar, ¿no? Desde cómo lo intenta transmitir, ¿no? La topología, no deja de ser un hotel de lujo, ahí había fiestas suntuosas, que aparecen esos fantasmas ahí, también me parece que está en esa línea justamente también del cine, de tener esta posibilidad de demostrarnos que justamente también es el agenciamiento, el sistema, el capitalismo y que justamente puede producir la locura. Acá más de una manera más no tan explícita como les decía esto de Filipinas, sino más encriptado, más con otros simbolismos en la película, pero se juegan todas estas cosas, las dimensiones, que sea un hotel. Entonces, justamente vemos un clínico ahí más afín a todo esto que estamos hablando, de los agenciamientos Y y demás, además, así Ariel, que, pienso, bueno, y un hotel que tenido también está, todo para el trabajo. un hotel que está vacío, aislado. O sea, es un espacio muy particular porque ahora que recuerdo, él es escritor y busca el aislamiento para poder escribir. Da y la máquina esa de escribir que tiene. Y sin embargo, todo lo que va pasando, pero sí, efectivamente. Y habría que pensar cómo verá un filipino esa película, o cómo la verá un japonés, porque parte por ir de otras coordenadas. Y quizás por eso nos cueste tanto a nosotros ver películas. La otra vez vimos con Estela, eh, ¿cómo era? La espuma de los días, que es otra película citada acá, y la verdad que costaba verla. No pude terminar de verlo, voy a Ella, confesarlo sí, porque yo la terminé de ver. me agotó. Muy, bueno, agota porque es una estética extrañísima. Si pueden, búsquenla, es interesante, está nombrada acá. Un poco larga, Es se me larga. agotó. Estos La textos que alguien extensión. preguntó son los seminarios así publicados bajo este título de Félix Guattari. Aquí en Argentina los edita Editorial Cactus. Se citan Maxi y los chatarreros, que también vimos, Está bueno. que también recomendamos para ver, es muy interesante para ver las trampas y cómo finaliza uno cayendo en la propia trampa, porque esto es tal cual. La espuma de los días, que es muy extraña. Hay un ratón que habla, pasean por París en una cápsula extraña, o sea, son elementos bastante disyuntos. Eh, el protagonista inventó un piano bar, piano cóctel. Es un piano que según cómo se lo toque, produce tal o cual trago. Es una máquina loca que inventó. Entonces, si va alguien y toca el piano, sale tal trago según la mezcla del sonido con los sabores. Elementos disyuntos, Entre otras cosas. entre otras cosas. Sí. Locas de la película. Locas de la película, hay muchas cosas locas. Y ella que enferma, ¿cómo se llama? Lo que pintaba Renoir es Sí, sí. Lunfar, Nenúfar. Nenúfar.
ella se enferma, es una especie de planta Una planta acuática, esas que acuática, flotan como un camalote. claro, que le ingresa al pulmón y entonces la Bellísimo. enferma, a la mujer de él, de quien se enamoró, y bueno, intenta curarla, y no cuento nada más. Y no cuento nada más. Bueno, gracias, Ariel. Bueno, un último comentario y nos vamos a descansar. ¿Alguien que quiera hacerlo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, contento de saludarlos. Eh, justo estaba leyendo el texto de Freud acerca del chiste y ahorita que mencionaban la cuestión del ensamblaje, justo estoy leyendo reiterativamente esa palabra, el ensamblaje, 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 ¿no? Me parece que Freud pues me fascina leerlo allí y escucharlo acá, ¿no? Es muy interesante. Y O justo a sea que propósito, ensamblaje, blague en francés es chiste. ok, sí, 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 y a propósito del chiste, y lo que mencionaba hace rato acerca de las cuestiones de épocas y esto de las violencias y la brutalidad, ¿no? Que justo en el chiste, pues puede ocultarse muy bien estas cuestiones, ¿no? Pues como hay un decir, tal vez entre conocidos acá, ponerle el pecho a las balas, ¿no? Es decir, a eso Ah, ¿Qué? y que poner el pecho a las balas. Acá Sí, también lo lo que usamos, ¿eh? es un decir, ¿no? De hacerse cargo de algo que uno hace. Y un día, pues, se me ocurre hacer un chiste allí ante unas personas, unas señoras, y su respuesta, pues, me interpela, pues, fuertemente porque no se ríe. Pues, me hace ver de que eso no causa gracia. Y pues en ese momento caigo en la cuenta de que efectivamente eso no causa gracia y está cargado estaba cargado de una brutalidad y digo, ¿qué hago? Y desde ese entonces, pues, un giro, pues, en cómo abordar, como, primero, hacerme cargo de lo que digo, ¿no? Y por otro lado, retomar, bueno, escuché la presentación del otro día acerca de eso que hace que uno voltee a ver las ensambladuras, ¿no? Que nos habitan, que no necesariamente tiene que ocurrir dentro de un consultorio, sino en un puesto de tacos, ahí donde preparan quecas, ¿no? Como en este caso pues, fue un ¡pah! Donde cae un 20 pues, y eso pues fue muy bonito y pues me quedo pensando en esto que ustedes vienen proponiendo, que no son cosas que no ocurren dentro de un consultorio, sino en la vida cotidiana, pues. Pero pues de mi parte, pues siempre pues, caminando de tal modo que Bueno, Jaime, dejarme, como diría por ahí, dejándome afectar también, ¿no? lo que Por decís tiene ello. mucha precisión, porque la singularidad como tal no necesariamente tiene que ocurrir en un consultorio. Puede ocurrir en un bar, puede ocurrir en un elemento inesperado. Es algo que está por fuera, que por supuesto en nuestras clínicas repercutirá, pero mm, esto que estamos conversando no se limita solo a aquellos que hacemos esto. Muchísima gente lo hace quizás sin saberlo, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, definitivamente, sin saberlo. Y me parece que hay también una apertura del lado de cada persona, pues, a alojar eso y hacer algo con eso, ¿no? Y pues me ha pasado y no es una sola vez, muchas veces. Y pues desde allí, pues, eh, eh, ¿cómo se diría? Esto, reconozco el valor de esto que se habla, ¿no? Porque lo vivo en carne propia. Y por otro lado, esta figura en el Porque mismo. está ahí. Sí, 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 está allí, ocurre a la luz del día, ¿no? Tal Y cual. entiendo también ahora esto que en otro momento se abordó de inconsciente y no subconsciente, ¿no? No es algo que va por Ah, debajo, sino está ahí, ¿no? Expuesto, bueno, ¿no? ¿ves cómo se reformulan las cosas y uno empieza por ahí a entenderlas en vez de repetirlas? Es inconsciente y no es subconsciente, justamente por lo que vos acabas de comentar, porque no es algo que está underground, no es Ujú. el metro,
no es algo que está por debajo, está ahí. La pregunta que uno podría hacerse es, ¿cómo si está tan a la vista, no lo vemos? No se ve. Claro. Sí, sí, ¿Qué sí. clase de ceguera hay, no? Ya, ya. Pero Pues bueno, bueno, esto es lo fantástico. Gracias, Jaime. con gusto, gracias a ustedes también. Bueno, nos vamos a despedir acá, que ya es tarde para nosotros. Buenas noches y en 15 días retomamos y vamos sí, a hacer más hincapié en el libro que mencionó antes Antonieta, que es Si me amás, no me ames, de Moni El Caim. Y uno de los encuentros que está también en esto que estamos trabajando, que justamente lo presenta Moni El Caim, que es como una síntesis de eso que está leyendo Antonieta en ese libro. Bueno, saludos para todos y buenas noches. Chao, chao. Chao, Hasta buenas noches. luego. Hasta la Hasta próxima. luego, Gracias, chao. buenas noches. Hasta la próxima.